2025. Una de las marcas más icónicas de Estados Unidos está al borde del colapso, no por sus motos, no por sus competidores, sino por una guerra silenciosa hecha de aranceles, decisiones políticas y traición percibida. Harley-Davidson ya no solo pelea por vender motocicletas, pelea por sobrevivir entre la presión de gobiernos, la globalización y una generación que ya no la elige como antes. ¿Puede una leyenda de más de 120 años adaptarse sin romperse? ¿O estamos viendo el principio del fin de un símbolo americano? Desde hace más de un siglo, Harley-Davidson ha sido sinónimo de libertad, de rutas abiertas y del espíritu rebelde estadounidense. Fundada en Milwaukee en 1903, la marca sobrevivió a guerras mundiales, crisis económicas y a la competencia feroz de fabricantes japoneses. Con más de 120 años de historia, es una de las pocas marcas que han logrado mantenerse vigentes en el mundo de las dos ruedas. Pero hoy, en pleno 2025, enfrenta una amenaza diferente. Una combinación letal de guerra arancelaria, caída de ventas y una crisis de identidad que ha puesto en duda su lugar en el futuro del motociclismo global. Y no solo en Estados Unidos. Harley-Davidson es también un símbolo cultural en Europa, Asia y América Latina, donde su nombre evoca tradición, potencia y pertenencia. En los últimos años, Harley ha visto cómo sus cifras financieras se deterioran mientras se intensifican las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa. Y con Donald Trump de regreso en el poder, el fantasma de los aranceles vuelve a levantar polvo. Las decisiones del pasado regresan como boomerang, y en el centro de la tormenta está esta marca icónica, atrapada entre el proteccionismo político y las exigencias del mercado global. Este no es un video de opinión, tampoco es una crítica ni un homenaje, es una radiografía objetiva de un conflicto que va más allá de las motos. Una historia donde se cruzan política internacional, economía, simbolismo cultural y la lucha de una marca por no perder su esencia. ¿Pero qué fue exactamente lo que desató esta guerra comercial? ¿Y cómo terminó Harley-Davidson pagando el precio de una disputa entre potencias? Para comprender cómo Harley-Davidson quedó atrapada en una guerra comercial, hay que volver al año 2018, durante el primer mandato de Donald Trump. En aquel momento, el gobierno estadounidense decidió aplicar aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio importados desde la Unión Europea. La medida fue justificada como una estrategia para proteger la industria nacional, pero tuvo efectos colaterales inmediatos. La respuesta de Bruselas no se hizo esperar. La Unión Europea impuso aranceles de represalia a productos emblemáticos de Estados Unidos, entre ellos el bourbon, los pantalones vaqueros y las motocicletas Harley-Davidson. Hasta ese momento, las motos importadas desde Estados Unidos pagaban un 6% de arancel al ingresar a Europa. Pero con las represalias, la tasa se disparó al 31%, encareciendo notablemente el precio de venta en el mercado europeo, uno de los principales para la marca fuera de su país de origen. Harley-Davidson estimó que este incremento arancelario le generaría pérdidas de hasta $100 millones anuales si intentaba absorber el impacto sin afectar a los consumidores. Pero si trasladaban ese costo al precio final, corrían el riesgo de perder competitividad frente a marcas japonesas o europeas. La solución fue estratégica pero polémica: trasladar parte de su producción fuera de Estados Unidos, instalando una planta en Tailandia para exportar desde allí a Europa, sin esos aranceles adicionales. Aunque Harley ya había operado en países como India y Brasil, esta vez la decisión fue vista como una reacción directa al conflicto político. Y Trump lo convirtió en un caso emblemático de lo que, según él, estaba mal con la globalización. En varias declaraciones públicas, acusó a la empresa de rendirse. Harley-Davidson, please build those beautiful motorcycles in the USA, please, okay? Don't get cute with us. Don't get cute. They don't realize the taxes are coming way down. They don't realize that. Spend a lot of time with them. Build them in the USA. Your customers won't be happy if you don't, I'll tell you that. Y afirmó que Harley-Davidson moriría por traicionar los valores estadounidenses. Las tensiones se multiplicaron, tanto en los medios como dentro del país, mientras la empresa intentaba mantenerse firme en su estrategia internacional. Sin embargo, aunque el ruido mediático se apagó,
las consecuencias económicas no desaparecieron, y lo que parecía una tormenta pasajera apenas estaba comenzando. Y ahora, con Trump de vuelta en la Casa Blanca, los aranceles que una vez hirieron a Harley podrían regresar, con más fuerza que nunca. Y esta vez, no hablamos de un rasguño, hablamos de una herida que podría dejar cicatriz. Los resultados no dejaron margen de duda. Harley-Davidson no estaba solo en una tormenta política, sino también financiera. En el último trimestre de 2024, la compañía reportó una pérdida neta de $117 millones, en contraste con una ganancia de $26 millones en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos trimestrales cayeron un 35%, con una caída del 47% solo en la división de motocicletas. Los envíos globales también se desplomaron, un 53% menos respecto al trimestre anterior, totalizando 14.010 unidades. Y ese trimestre no fue una excepción. Durante todo el año 2024, los ingresos totales cayeron un 11%, llegando a los $5.187 millones, mientras que el beneficio neto cayó un 36%, quedando en $455 millones. Los envíos anuales también sufrieron, una reducción del 17%, con 148.862 unidades despachadas globalmente. La caída afectó todas las regiones. En el último trimestre, las ventas minoristas bajaron un 15% a nivel global. América del Norte cayó un 13%, Europa, Medio Oriente y África un 7%, Asia-Pacífico un 26% y América Latina otro 7%. Todo esto en un entorno de demanda débil, inflación y mercados cada vez más volátiles. Harley-Davidson dice que está ajustando su estrategia, pero las cifras reflejan algo claro. El margen de error se está reduciendo. Y aún falta lo peor. Porque si Europa reactiva los aranceles suspendidos, el precio a pagar podría ser mucho más que económico. La amenaza del 56%, un nuevo golpe en puerta. El reloj comercial ha llegado a cero, y Harley-Davidson podría ser una de las primeras víctimas si no se alcanza un acuerdo. La marca lleva años caminando sobre una delgada línea entre la globalización y el patriotismo. Pero en 2025, esa línea se ha vuelto más frágil que nunca. ¿El motivo? El posible regreso de los aranceles europeos, suspendidos durante años, y listos para activarse de nuevo. El arancel que pagaban las Harley en Europa pasó del 6% al 31%, y no se detuvo ahí. Una vieja disputa entre Boeing y Airbus por subsidios estatales llevó a que la OMC autorizara a la Unión Europea a aplicar nuevos aranceles del 25% sobre productos norteamericanos. ¿El resultado? Una amenaza de arancel total del 56% sobre las motocicletas estadounidenses. Ese porcentaje fue suspendido temporalmente por un acuerdo bilateral, vigente hasta el 31 de marzo de 2025. Pero ese plazo ya venció. Y sin una nueva prórroga, el arancel completo puede entrar en vigor en cualquier momento. Eso significa que una Harley-Davidson Road Glide, que cuesta unos $27.999 en Estados Unidos, podría alcanzar precios de lujo en Europa. En países como Dinamarca, tras impuestos y tasas, ya supera los $124.000. Harley lo sabe. Con esos márgenes, competir se vuelve casi imposible. Y no es solo una cuestión de ventas. Está en juego su reputación, su imagen global y su futuro en el continente. La solución de producir en Tailandia funcionó brevemente, pero fue bloqueada por la Unión Europea al considerar que se trataba de una maniobra evasiva. Ahora, las opciones se estrechan. La pregunta ya no es si Harley está en problemas, es si podrá seguir compitiendo en uno de los mercados más exigentes del mundo, sin romper su propia identidad. Porque si las Harley desaparecen de las calles europeas, no solo será una derrota comercial, será una ausencia imposible de ignorar. Durante más de un siglo, Harley-Davidson construyó su identidad en torno a un sonido, el inconfundible rugido de su motor V-Twin. Ese sonido para muchos es más que un sello mecánico. Es parte del alma de la marca. Pero en pleno siglo XXI, la industria del motociclismo está cambiando, y ese rugido podría estar en peligro. Harley lo sabe. Desde hace años,
La empresa ha intentado adaptarse a los nuevos tiempos, consciente de que su base de clientes tradicionales está envejeciendo. Las nuevas generaciones buscan algo distinto: vehículos más sostenibles, conectividad digital, diseños minimalistas y, sobre todo, opciones eléctricas. En 2019, Harley sorprendió al mundo con la presentación de la Livewire, su primera motocicleta 100% eléctrica. Con 105 caballos de fuerza, 0 a 100 en apenas 3 segundos y una autonomía de hasta 235 kilómetros en ciudad, la Livewire demostró que la electrificación no tenía por qué estar reñida con la emoción, pero la recepción fue desigual. Aunque los medios especializados la elogiaron por su tecnología, diseño y rendimiento, muchos de los clientes más fieles a Harley la vieron como una traición. Una Harley sin sonido, sin vibración, sin olor a gasolina. ¿Sigue siendo una Harley? La empresa intentó responder a esa crítica escindiendo la marca Livewire como una división independiente, orientada a un público distinto, más joven y abierto a la movilidad eléctrica. Pero el desafío sigue siendo grande. Las ventas iniciales fueron discretas, el precio alto, alrededor de $30,000, y la falta de infraestructura de carga jugaron en contra. Además, la competencia crece rápidamente, con marcas como Zero, Energica y fabricantes asiáticos entrando con fuerza en ese segmento. Harley se encuentra en una encrucijada. Necesita evolucionar para seguir siendo relevante, pero sin perder el espíritu que la hizo legendaria. Innovar sin romper, cambiar sin traicionarse. ¿Puede una marca construida sobre el ruido, la potencia y la nostalgia reinventarse en un mundo cada vez más silencioso, digital y electrificado? ¿O está condenada a quedar atrapada entre lo que fue y lo que ya no puede ignorar? Identidad en juego. Producción nacional versus globalización. Una Harley Davidson rugiendo sobre la Ruta 66 es más que una moto. Es un mito forjado en fábricas americanas, con historia, acero y orgullo nacional. Al menos, esa es la imagen que millones de personas han tenido durante décadas. Pero la realidad industrial del siglo XXI es mucho más compleja. Desde hace años, Harley Davidson ha operado fábricas fuera de Estados Unidos. Estuvo presente en Brasil, en India y desde 2018 también en Tailandia. Además de sus plantas en Butau, estas instalaciones permitieron abastecer a mercados emergentes y estratégicos. En el caso de Tailandia, el motivo principal fue claro: evitar los altos aranceles europeos tras las represalias comerciales iniciadas durante el primer mandato de Donald Trump. El movimiento fue legal, pero políticamente incómodo. Trump, que había elogiado públicamente a Harley como símbolo de la industria americana, reaccionó duramente. Acusó a la empresa de traicionar a Estados Unidos y de rendirse ante la presión global. La base más nacionalista de la marca no tardó en reaccionar, desde llamados al boicot hasta videos de fanáticos quemando camisetas. La estrategia de fabricar fuera no era nueva, pero en este contexto fue interpretada como un cambio de lealtades. Harley, por su parte, defendió su decisión como una forma de mantenerse competitiva y proteger empleos en casa. Pero en 2021, la Unión Europea revocó el trato preferencial a las Harley fabricadas en Tailandia, argumentando que era una maniobra para eludir aranceles. El plan, de repente, dejó de funcionar. Hoy la marca camina sobre un hilo: producir localmente para mantener su imagen o producir globalmente para sobrevivir en un mercado cada vez más hostil. ¿Puede una empresa seguir siendo símbolo de lo americano mientras ensambla parte de su historia en fábricas al otro lado del mundo? ¿Qué pesa más en la balanza de una marca? ¿El lugar donde se fabrica o la historia que representa? Harley Davidson no puede depender solo de su pasado. En 2025, la marca enfrenta una verdad incómoda. El mito es poderoso, pero no es suficiente para sobrevivir. Con ventas en declive, tensiones comerciales sin resolver y una base de clientes que en su mayoría supera los 50 años, la compañía se ve obligada a reinventarse o correr el riesgo de quedar atrás. Y no es la primera vez que lo intenta. En los últimos años, Harley ha trazado varias líneas de acción para adaptarse a la nueva era del motociclismo. La más visible, su apuesta por la electrificación, no solo con Livewire, ahora una marca independiente, sino también con planes para modelos más accesibles, urbanos y con mayor autonomía.
también ha diversificado su catálogo. Harley ha incursionado en nuevas categorías, como el Adventure Touring, con modelos como la Pan America, pensada para competir con marcas como BMW en terrenos fuera del asfalto. Una jugada arriesgada, pero necesaria para conquistar nuevos públicos. Otra estrategia ha sido expandirse hacia nuevos mercados, especialmente en Asia y América Latina. Las ventas en Estados Unidos siguen siendo sólidas, pero el verdadero crecimiento está en los lugares donde aún hay terreno por explorar. La compañía también ha comenzado a renovar su gama con motos más ligeras, maniobrables y asequibles, pensadas para las ciudades y para usuarios jóvenes. A eso se suman inversiones en conectividad digital, funciones de seguridad y servicios de personalización. Pero todas estas iniciativas comparten el mismo reto: modernizarse sin dejar de ser Harley. Para sus fanáticos más fieles, una moto sin vibración, sin escape sonoro y sin espíritu rebelde no es lo mismo. Y para las nuevas generaciones, la marca aún arrastra una imagen que algunos consideran anticuada. Sus opciones son limitadas, y el tiempo también. ¿Logrará Harley transformarse lo suficiente para sobrevivir en un mundo que ya no se parece al que la vio nacer? ¿O será recordada como una leyenda que no supo cuándo girar el manillar? Puede que el mayor desafío de Harley no sea sobrevivir, sino hacerlo sin dejar de ser Harley. En conclusión, ¿qué le espera a Harley Davidson? Harley Davidson ha resistido guerras, crisis, competencia extranjera y décadas de cambios, pero hoy enfrenta un desafío distinto: el de seguir existiendo sin dejar de ser ella misma. No basta con fabricar motos, hay que adaptarse a nuevas reglas, sin traicionar una identidad que ha marcado generaciones. Y eso no es fácil en un mundo que cambia cada vez más rápido. La marca explora nuevos caminos: electrificación, mercados emergentes, productos más accesibles. Pero el interrogante sigue vivo. ¿Puede una leyenda sobrevivir sin romper su esencia? ¿O será recordada como una historia que no supo reinventarse a tiempo? ¿Vos qué pensás? Si te gustó este análisis, suscríbete al canal, deja tu like y compartí este video con alguien que también quiera entender lo que está pasando detrás del logo. Nos vemos en la próxima historia. Esto es Cultura y Motores.